fundamental, que son los objetivos. Si bien en el video inicial hay una estructura, pues realmente esa estructura no se puede seguir como tal al pie de la letra. Y vamos a ver un por qué. Realmente el objetivo es muy parecido al objetivo general. Entonces, siempre yo recomiendo a las personas que primero establezcamos los objetivos, luego el título y luego cada una de las partes del proyecto o el anteproyecto que estemos haciendo, porque esto me da una idea mucho más clara de lo que quiero y hacia dónde voy. Entonces, vamos a hablar de los objetivos. Vamos a ver cuántos hay y cómo vamos a plantearlos. Entonces, generalmente, cuando hablamos de objetivos, tenemos que hablar de varias cositas. Entonces vamos a mirar varias cosas. Primero que todo, los objetivos vamos a clasificarlos en dos tipos. Vamos a hablar primero del objetivo general. El objetivo general es el que le va a dar el origen, o mejor dicho, el nombre o el título del trabajo. Obviamente el objetivo general tiene dos características. Uno, que me da herramientas que son medibles. O sea, cuando yo escribo el objetivo general, todo lo que yo escriba ahí tiene que ser medible en alguna unidad, ya sea un número o algo cualitativo, algo de cualidad, aprobado, no aprobado, alto, bajo, dependiendo de varias cosas. Eso lo vamos a establecer más en la parte de específicos y en la parte de metodología. También tiene que ser algo alcanzable. No podemos comprometernos a, por ejemplo, como hacen muchos estudiantes, a decir, mire, yo voy a evaluar, por ejemplo, la resistencia in vitro a un antibiótico de aislados de Cali, de toda, digamos, de todas las épocas. Eso es imposible. No se puede hacer. Tienes que establecer por lo menos un tiempo, una cantidad de muestras o un parámetro que me limite la cantidad de las cosas. Y eso porque vamos a necesitar dinero y tiempo. Y el tiempo es lo más costoso de todos. Luego de eso, todas esas cosas se utilizan para llegar a algo, a saber algo, a esa meta. De hecho, mi ciencia nos define el objetivo general como una estructura que muestra de manera concreta el planteamiento del problema o la necesidad. O sea, tiene que decirme, esto es lo que se va a hacer y hasta allá voy a llegar. Entonces, realmente eso es lo que dice mis ciencias. Pero vamos a mirar, realmente, cuál es la estructura de un objetivo general o de un objetivo. Realmente es el verbo, una característica que queremos medir sobre una población en un lugar, ¿cierto? Y en un tiempo. Eso me establece que estas dos opciones que están acá, me dice que hay un límite en tiempo y en lugar, que no me puedo salir de ahí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, evaluar, que es el objetivo, ¿cierto? Mírenlo, que estoy haciendo, evaluar la efectividad de un antimicrobiano de aceite de canela. Esa es la característica, la capacidad antimicrobiana de un aceite de canela. ¿Sobre quién? Sobre aislados de E. coli provenientes de pacientes con gastroenteritis en Cali en el 2021. O sea, le estoy diciendo en qué lugar y en qué fecha. No voy a tomar muestras fuera de esa temporalidad. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo más asociado a la parte de salud pública, de salud ocupacional, obviamente que dice otra vez evaluar. Vamos a hablar de las condiciones laborales, o sea, cómo trabajan, en qué condiciones trabajan, quiénes, los trabajadores informales. Ya estoy diciendo qué tipo de población voy a hacer. ¿De dónde? De la Galería Santa Elena en Cali, o sea, de una galería que está en Cali en el periodo 2021. Para las personas que no nos conozcan o que nos vienen de otro país, en las galerías son como los mercados públicos donde las personas llevan sus frutas y demás para ser vendidos, frutos, carnes y productos. Eh, bueno, pero entonces los objetivos específicos, ¿qué son? Pues realmente los objetivos específicos tienen que ser también medibles y tienen que ser también alcanzables, pero hacia dónde apuntan? Apuntan a que se cumpla el objetivo general. Entonces, mientras que el objetivo general alcanza una meta gigantesca, bueno, no tan grande porque ya la delimitamos, los objetivos específicos quieren que se cumpla el objetivo general. Entonces, ¿qué dice MinCiencias? MinCiencias dicen que son enunciados que dan cuenta de la secuencia lógica. Ojo, una secuencia lógica. Un ejemplo muy simple es, nosotros primero gateamos, luego tratamos de pararnos, luego caminamos y finalmente corremos. Esa es una secuencia lógica. Y generalmente aquí lo dice, para alcanzar el objetivo del proyecto. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿qué estructura tienen? También tienen un verbo, una característica, una población que es la misma población que tenemos en el objetivo general. Y tenemos una ubicación que es la misma ubicación del objetivo general
y un tiempo que es el mismo del objetivo general. O sea que todo va a depender de ahí. ¿Qué va a cambiar realmente el verbo? Y el verbo, porque la característica se mantiene, no, también va a cambiar un poco porque acuérdense que son características para llegar al objetivo general. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente sí tiene una misma estructura, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues realmente la diferencia va a ir con esto, con generalmente conocer el proceso. Para yo conocer el proceso en el cual yo voy a llevar al objetivo general, puedo establecer los objetivos específicos. Pero si yo no sé para dónde voy, no puedo hacer cada uno de los peldaños o cada uno de los pasos que me lleva allá. Además, tenemos que tener en cuenta algo que se llama jerarquía de los objetivos. Y realmente no es de los objetivos, es de los verbos. Y si hay una jerarquía también de los objetivos, cual el objetivo general es lo más grande y el específico es como lo más pequeño. Entonces, siempre el objetivo general va a tener un valor mucho más alto que los objetivos específicos. Sin embargo, los dos no funcionan por aparte, están relacionados. Ambos tienen que llevarse de la mano. Entonces, vamos a hablar de eso, de ese proceso y de esa jerarquía de alcances. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Cómo voy a saber qué verbos voy a emplear? O sea, ya me confundí. Tengo un verbo, un objetivo general, un objetivo específico y tengo unos verbos y me hablan de una jerarquía. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues vamos a mirar. Entonces, generalmente, tenemos que entender dos cosas. Los verbos son compromisos, son cosas que nosotros vamos a hacer, que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que alinearlo con algunas actividades y eso vamos a verlo en metodología. Pero cuando yo escribo el verbo, yo tengo que estar pensando, ¿qué herramienta o cómo lo voy a hacer? También voy, como ya les dije, a establecer las herramientas. Entonces, por ejemplo, ustedes van a, digamos, caracterizar las condiciones sociodemográficas de la población que estamos hablando, los vendedores ambulantes. Entonces, ya saben que van a caracterizar todas esas condiciones sociodemográficas. ¿Para eso qué necesitan? Bueno, necesito una encuesta sobre las variables sociodemográficas de interés para la población. Eso lo tengo que hacer. Y necesito tener un tamaño de muestra y otras cosas que vamos a mirar en la metodología. Pero lo importante es que vean cómo los objetivos se enlazan con la metodología y no van separados. Y de hecho, ellos se enlazan con todo el documento y por eso los evaluadores lo que hacen y generalmente es el pilar de la evaluación es mirar que el título se concuerde con el objetivo general y que los objetivos específicos permitan el alcance del objetivo general. Ahí vamos bien. Y luego mira la metodología. Si la metodología no sirve para cumplir los objetivos específicos, te dicen, mire, disculpe, qué pena con usted, pero vaya reescriba. Entonces, sigamos con este cuento. Ahora, también van a establecer el tipo de análisis, porque si tú estableces una herramienta que es una encuesta, pues vas a hacer un análisis y entonces ahí vamos a repasar más adelante algo que ya hemos visto o las personas que se quieren graduar ya han visto que es algo que se llama estadística o estadística o como lo llaman. Y vamos a mirar algo que se llama estadística descriptiva e inferencial, que son cosas que nos dan en la carrera para este punto. Entonces, vamos a hablar de la jerarquía. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, hablemos de la jerarquía un poquito. Entonces, miremos. Generalmente, vamos a hablar de los verbos que vienen crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar. Entonces, pasamos de algo que es muy grande, ¿cierto? Que es crear, innovar, inventar, a algo que es mucho más simple, que es recordar. Te recuerdas de las capitales de tu departamento, tu estado, te recuerdas de los nombres de las especies, te acuerdas de generalmente el orden lógico de los números, eso se llama recordar. Entonces tenemos esa línea, pasamos de lo más a lo menos. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Cómo vamos a organizar lo siguiente? ¿Cómo vamos a organizar esos verbos? Entonces, primero, tenemos en cuenta la jerarquía. Acuérdense que siempre va así, de más a menos. Entonces, el objetivo general, ¿cierto? Va a tener siempre analizar, ¿cierto? En este ejemplo, si ven, está en una jerarquía alta. El objetivo general siempre tiene jerarquías altas, mientras que los objetivos específicos, vamos a empezar desde lo más básico. Recordar es el objetivo más básico que existe, luego ascendemos, ¿cierto? Con algo que puede ser comprender y generalmente como nosotros tenemos analizar, el tercer objetivo tiene que ver también con la parte de aplicar para poder llegar a analizar. Entonces hablamos de aplicar para comprender. Entonces eso vamos a mirar más adelante. Pero este tercer específico tiene que ser aplicar porque el objetivo general
es analizar. Entonces, si ven, en los objetivos específicos empezamos desde el más pequeño y vamos creciendo hasta uno antes del objetivo general. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a medida que voy cumpliendo los objetivos específicos, voy creciendo y voy haciendo cosas un poco más complejas hasta llegar a cumplir mi objetivo general. Eso significa nada más. Pero miremos, generalmente en la jerarquía, que va de más o menos, tenemos lo siguiente: crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar. Entonces, empecemos con recordar. Recordar, que lo tenemos en este extremo que está acá, ¿cierto? Va a tener o habla de la memoria, de qué tanto nosotros podemos aprender, de qué tanto nosotros podemos recordar. Entonces, generalmente, cuando vamos a hablar de cómo van a empezar los objetivos de este verbo, entonces serían indicar, organizar, listar, definir, describir, identificar. Esos son los verbos con los que deben emplearse en esos objetivos específicos, generalmente que son el primero, si empezamos desde este punto. Luego, en comprender, generalmente tenemos que hablar de ideas y conceptos que nosotros manejamos y tenemos que tenerlos muy claros para poder clasificar cosas, para poder comparar cosas, para poder relacionar cosas o poder explicar. Esos son los verbos con los que tienen que iniciar esos objetivos específicos que estén dentro de comprender. Generalmente, estamos hablando del objetivo específico número 2 si empezamos en recordar. Cuando hablamos de aplicar, perdón, cuando hablamos de aplicar, generalmente estamos de utilizar un procedimiento para demostrar algo, para generar una información o para simular algo. Entonces, generalmente yo estoy utilizando, en este caso, un procedimiento mucho más complejo. Cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de utilizar estadística inferencial. ¿Qué es estadística inferencial? Se preguntarán algunos de ustedes. Eso tiene que ver con pruebas que permiten comparar poblaciones y generalmente hablamos de ANOVAs, de pruebas de razones de riesgo, cosas así. Pero vamos a mirarlo más en la metodología. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es mucho más complejo que comprender. Ya estoy empleando herramientas. Y ya empezamos a hablar hablando de estadística inferencial. Antes lo único que hacíamos era hacer cuadritos y decir, mire, esto está tantas veces, esto está tantas veces, este va arriba, este va abajo. Ahorita no, ahorita vamos a comparar cosas. Entonces seguimos con analizar. Entonces generalmente cuando estamos de analizar, estamos relacionando la información, o sea, relacionando A y B. Entonces generalmente vamos a agruparlos, pero utilizando pruebas matemáticas o estadísticas que me permitan agruparlos, descomponerlos generalmente y establecer algunas relaciones que están ahí. Entonces, para eso sirve ese objetivo, digamos, o esos verbos de analizar. Entonces, generalmente analizar se utiliza mucho en lo que son verbos de objetivos generales, evaluar también y crear mucho más. Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Generalmente en una tesis de pregrado, generalmente vamos a hablar como máximo analizar. Y en algunos casos, en ciencias, de evaluar. En evaluar, pues tenemos que establecer juicios. Nosotros vamos a juzgar o a determinar si algo sirve o no sirve. Para eso tenemos que argumentar y contrastar y justificar. Esos son los verbos. Pero aquí ya estamos hablando de que todos esos resultados que hicimos de estadística inferencial, vamos a hacer análisis mucho más fuertes para poder decir, mire, evidentemente, esto sí es así. Esto sí se compara así. Esto es diferente de. Entonces ya tenemos un nivel mucho más alto. Y finalmente tenemos la parte de crear. Generalmente, cuando hablamos de este verbo, estamos hablando de tesis de doctorado, porque son las tesis donde se crean, se adaptan o se producen nuevos criterios para la ciencia, para comparar cosas. Entonces estamos hablando de patentes, de modelos, ciertos modelos de evaluación. Si hablamos en salud ocupacional, podemos hablar de una nueva forma de evaluar el riesgo. Si estamos hablando de microbiología, un nuevo medio para aplicar y cosas así. Entonces, este es el criterio. Esa es la forma en la que ustedes van a establecer esos objetivos. Si hablamos generalmente, estos objetivos que van desde color crema hasta este color gris son mucho más utilizados para objetivos específicos generalmente. El objetivo que está en verde, estamos hablando de tesis de pregrado, con el de rosa también, el que está en azul de maestría y generalmente que está en color naranja de doctorado. Esa es la relación. Entonces ustedes pueden utilizarlo según como ustedes se ubiquen, lo que se están educando. Acuérdense que estos de acá, verde, azul claro y color naranja, son objetivos generales.
Bueno, también va a depender de la rama que ustedes estén estudiando. Ahora, les recuerdo darle like al video si les gustó, generalmente suscribirse al canal y comentar sobre la información que ustedes necesiten adicional, de lo que ustedes quieran que le agregue a los videos o las dudas que tienen. O generalmente si tienen dudas, pues podemos resolverlas en el canal. Entonces, muchas gracias.